Gracias te damos, Señor. ¿Lo tenemos todos? Hebreos capítulo 4, verso bastante conocido, 12 y 13. Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito el nombre del Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. Pueden sentarse dando gloria al Señor, adorando al Señor. Gracias te damos, Señor. Usted ha escuchado esa famosa frase que dice: la intención es lo que vale, ¿verdad? Cuando hay alguna persona que ha querido hacer un bien, pero no le resultó como pensaba, y entonces la otra persona le dice: bueno, pero la intención es lo que vale. Tuviste la buena intención. Esta noche pues vamos a considerar las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Es muy importante considerar las intenciones del corazón, ya que estos son el motor o la motivación de las palabras, hechos o pensamientos que nosotros tenemos. Antes de ejercer una voluntad, antes de ejercer un acto, hay una motivación. Es una motivación interna del corazón que se llama intención, ¿no? Todos hacemos cosas con intención. Y hay intenciones buenas y hay intenciones malas. Pero la intención está primero. Por eso cuando el Señor dijo que no es lo de fuera lo que contamina, sino lo de adentro, está hablando de la intención. Porque dice: del corazón nace los adulterios, los malos pensamientos, los hurtos, etcétera, etcétera. Pero estas cosas que menciona el Señor son actos en sí, porque el adulterio es un acto, el hurto es un acto, una acción. Sin embargo, el Señor lo pone primeramente como intención, porque Él dice: del corazón salen estas cosas. O sea, hay una intención de hacer esas cosas. Y Dios juzga desde la intención. Porque eso es lo principal, eso es lo razonable. En todo juicio, aún humano, aún en los juicios humanos, siempre se considera el móvil, ¿no? Las razones que llevó a esta persona a actuar o a hacer lo que hizo. ¿Con qué intención, no? Algunos sacan con premeditación, con intención mala, alevosía, ventaja. Gloria a Dios. Entonces, la intención juega un papel importante en nuestra vida ante los ojos de Dios. Hasta incluso hay cosas buenas que podemos hacer con intenciones que no son buenas propiamente. Porque hay gente que, por ejemplo, puede hacer, por ejemplo, hay empresas muy grandes que ellos tienen que pagar grandes sumas de impuestos y el gobierno le otorga el derecho de pagar los impuestos o de hacer una obra de bien social, con el cual ellos bajan la cantidad de impuestos para pagar. Entonces, cuando hacen esa obra de bien social, pues la gente piensa
que es un hombre muy bueno. Dice, qué buena esta empresa, ¿no? Qué bueno el dueño de la empresa. Nos ha regalado esto, nos ha regalado lo otro. Está repartiendo cocinas, está repartiendo víveres, qué sé yo. Pero en realidad a ellos no es que le interese a la gente. A ellos no les importa la gente. Ellos lo que están pensando es en sacar provecho de los impuestos. De eso están pensando, ¿no? Entonces, la obra es buena, pero la intención, si se analizara con justicia, no es buena. Eso le pasó también a Judas. Si hubiera vendido el perfume por 300 denarios y se hubiera repartido a los pobres, dice, ¿no? Gran amor a los pobres del hombre. Pero la misma escritura en Juan 12 dice que no era porque amaba a los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de la bolsa de las ofrendas. Y mientras más plata hubiera ahí, más sustraía, pues. Entonces, miren ustedes, ¿no? Sus palabras parecen buenas, pero sus intenciones no eran buenas. Así, a veces nos equivocamos con las apariencias, ¿no? Que también es otra máscara, otra caparazón que muchas veces tenemos y mostramos ante los demás. Como el caso de Samuel, cuando llegó a casa de Isaí para ungir a uno de los hijos de Isaí, él vio al hijo mayor de Isaí y dijo, delante del hombre escogido por Dios estoy yo. Y Dios lo frenó rápidamente al profeta diciéndole, ten cuidado, porque tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver o creer ver. Gloria al Señor. Dios ve más allá. Dios ve lo íntimo, ¿no? Por eso dice la Biblia que Él dice que el corazón del hombre es perverso, es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hace la pregunta a Dios. Y Dios mismo responde, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando este nieto de Nabucodonosor, que llegó a ser rey también, vio la mano escribiendo en la pared, teque, teque, ¿no? Tekel Uparsin, él no sabía qué significaba. Mene, mene, Tekel Uparsin, decía. Él no sabía qué significaba eso, porque era un idioma divino. Entonces llamó a los sabios, a todos, hasta que apareció Daniel, el profeta. Y le dijo, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué es lo que realmente significaba eso de que pesado ha sido en balanza? O sea, Dios tiene una balanza que pesa los espíritus. Es como que estuviera diciendo que Dios pesa las intenciones que salen del espíritu, que salen de lo más profundo. Esas motivaciones, esas intenciones son pesadas por Dios, en balanza. Gloria a Jesús. Y si fuiste hallado falto, es porque en la mayoría de tus obras no hubo buenas intenciones. Entonces eres como cascarón, nada más. Pero no está acompañada de esa base que Dios busca, que es la buena intención. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Hay que valorarlo, bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios pesa los espíritus. Dios busca las intenciones del corazón. Por eso Él dice, yo, Jehová, que pruebo la mente, escudriño la mente, pruebo el corazón, ¿no? Él busca las intenciones para valorar los hechos de cada uno de nosotros. Entonces en la Escritura siempre vamos a encontrar
estas cosas, ¿no? Caín, cuando mató a su hermano, Caín engañó a su hermano, diciendo salgamos al campo, y Abel pensó que era un paseo con Caín, con su hermano. O sea, en ningún momento Abel se imaginó que la intención de Caín era matarlo. Pero ya Caín venía premeditando cómo matarlo, porque le había tomado odio. Él le tenía odio a su hermano. Y el odio es muy peligroso, porque cuando el odio se apodera del corazón, el proceso del odio es precisamente la muerte, es el crimen. La gente que odia puede llegar a matar, porque hacia eso apunta el odio. El odio no es una simple molestia, una indignación que cualquier persona puede tener bajo una circunstancia, bajo alguna razón. Cualquiera se puede molestar. Como la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no llegue la noche y tú sigas enojado. Tú tienes que controlar eso, pero cuando esa molestia se transforma ya o se traduce en odio, el odio es muy difícil que tú lo saques de tu corazón, porque es algo que se ha impregnado, algo que se ha acumulado allí y tiene un fin perverso, tiene intenciones malas de dañar, de hacer trizas a su oponente, porque lo odia y quiere matarlo, quiere que se muera, quiere que lo maten, quiere que se vaya preso, o sea, que le pase lo peor, que le pase lo peor, porque ha hecho mal, porque ha actuado mal. Así que en su corazón esa persona le desea el mal, porque lo odia. Eso está en su corazón. Y cada vez que se acuerda de los hechos, cada vez que pasa por su mente esos sucesos que generaron tal vez una injusticia de parte de esa persona para con él o para con ella, el odio florece y sigue allí esperando. Algún día te va a caer un cáncer, algún día te va a atropellar un carro, un día vas a quedar mutilado, un día esto. Y cuando se entera que algo malo le pasó, se sonríe con una sonrisa de satisfacción. Decía, yo sabía que eso tenía que venir. Se lo tiene bien merecido. Eso es odio en el corazón. Dios ve eso. Por eso dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso nosotros, para evitar el odio, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, tenemos que pasar por alto. Tenemos que actuar con bien, pagar con bien el mal. Hay que pagar con bien para que nuestro corazón no se dañe y entre el odio, entre el rencor. Porque Dios va a comenzar a ver nuestras acciones rencorosas con una motivación mala y perversa, y no seremos nunca hijos de Dios. Seremos simples religiosos. Bendito sea el Señor. Entonces, dice el Salmo 19, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. El salmista reclama ayuda, reclama fuerza para que los dichos de su boca y la meditación de su corazón, por el cual van a salir esos dichos, sean gratos delante de Dios. Que tú no halles en mis palabras odio, que tú no halles en mis palabras maldad, que no haya una intención en la meditación de mi corazón, una intención mala. Evítame, Señor. No quiero estar en esa condición. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que
esas motivaciones, esas intenciones, malas por supuesto, tienen un trasfondo que a simple vista no se ve, está camuflada por una buena obra. Un día los judíos, los fariseos, quisieron prender a Jesús, querían meterlo preso, estaban buscando algo y mandaron unos espías para que estuvieran allí presentes en todas las reuniones del Señor, que lo hacía al aire libre, y que pudieran considerar sus palabras para acusarlo inmediatamente. Y como no hallaban de qué acusarle, estos hombres aparentemente honorables, un día públicamente le dijeron al Señor: Maestro, sabemos que vienes de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César? Y el Señor le responde, ¿no? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Ellos eran hombres honorables ante el pueblo. O sea, todos los que lo conocían a ellos, que pertenecían a los fariseos, eran personas respetables. Y la gente lo sabía. Pero cuando el Señor le dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Eso causó un murmullo entre la gente, porque le ha llamado hipócritas. ¿Por qué le ha llamado hipócritas? Porque la intención de ellos, de la respuesta de Jesús sobre la pregunta que le hicieron si era lícito dar tributo al César, tenía una intención muy mala. Porque para ellos cualquiera de las respuestas era prácticamente el encarcelamiento. Si decía que era lícito dar tributo al César, entonces lo iban a poner como antipatriota. Y los judíos lo iban a odiar y se iba a armar un montón de cosas terribles. Y el mismo Sanedrín lo podía apresar por traicionar a su propia nación. Y si decía que no era lícito darle tributo al César, pues los soldados romanos que estaban ahí lo agarraban, porque estaban motivando a que no paguen impuestos o tributos al César. Si estos hombres en su análisis dijeron: está perdido por donde quiera, por cualquiera de las dos respuestas, de todas maneras le caemos arriba. Pero el Señor sabiamente pidió una moneda, y entonces miró y dijo: ¿de quién es esta imagen e inscripción? Del César, dijeron. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, la sabiduría del Señor fue tan grande que ellos no pudieron argumentar nada y se tuvieron que ir con su mala intención, porque no lograron hacer caer al Señor en esa trampa. Ellos se presentan muy honorables, muy cortés, muy educados, se presentan con una palabra suave, ¿no? Lo elogian al Señor. O sea, miren ustedes toda la pantalla que presentaron para hacer ver de que ellos eran amistosos y que lo único que querían era una respuesta a una interrogante que tenían. Aparentemente era así. Pero sin embargo la intención era perversa. La intención era mala. Como dice en el libro de Apocalipsis, dice: se presenta como oveja, ¿no? Como cordero, pero habla como dragón. Bendito el nombre del Señor. Entonces, acá no se trata de la figura, de la presencia que cualquier persona pueda tener, de la manera en que habla, en que te mira, o sea, eso
puede dar una imagen de una persona educada, una persona que te quiere, una persona que te aprecia, pero no sabemos realmente lo que hay en su corazón. En su corazón puede haber una intención muy mala y uno tiene que estar por eso al tanto. Cuando llegamos a este capítulo 4 de Hebreos, acá se nos revela algo muy interesante, ¿no? En el verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es algo sin vida. La palabra de Dios no es algo inanimado. La palabra de Dios es viva. Tiene poder. Y esa palabra es verdad. Y como es verdad y es una palabra viva, esta palabra tiene la capacidad de crear entendimiento y discernimiento. Porque es una palabra viva, porque es la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien está lleno de esta palabra, cuando esta palabra actúa en la vida nuestra, esta palabra produce en nosotros un discernimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal. Por eso es que esta palabra inmediatamente saca la intención nuestra, juzga nuestra intención. Cuando nosotros vamos a hacer algo, esta palabra saca nuestra intención, porque es una palabra penetrante. Dice que separa el alma del espíritu, lo atraviesa, llega hasta las coyunturas y discierne en lo más íntimo del corazón las intenciones del mismo. Entonces, esta palabra tiene la capacidad de generar discernimiento para nosotros mismos, y también esta palabra, cuando la hablamos, descubre al que tiene mala intención. Porque es una palabra que le habla a su alma. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que sintió la samaritana cuando habló con Jesús y le dijo a la gente: me ha dicho todo cuanto soy. Dios, el Señor, a través de su palabra, desenmascaró, desnudó el alma de la samaritana. Y la samaritana entendió que lo que el Señor le decía eran verdades, que la desenmascaró. A ella nunca nadie le había hablado así. Gloria a Dios. Entonces, esta palabra es una palabra que genera discernimiento. Cuando nosotros no conocíamos al Señor y no teníamos esta palabra, nosotros vivíamos bajo el intelecto humano, bajo la inteligencia o sabiduría humana. Actuábamos con astucia, vivíamos así. Todo era con lo que era conveniente, pues ahí estábamos y actuábamos, ¿verdad? Hasta con malas intenciones. Pero cuando conocimos al Señor y esta palabra llegó a nuestro corazón, esta palabra entró a lo más profundo de nuestro ser y nos reveló la verdad. Y nos dio juicio para discernir entre lo bueno y lo malo. Antes no teníamos ese juicio. Antes no entendíamos qué tan grave era una cosa de la otra. No podíamos discernirlo. Pero esta palabra, cuando llegó a nuestra vida, nos hace ahora comprender
que hay cosas que definitivamente no podemos hacer. Hay un discernimiento que nos abre los ojos de nuestro entendimiento y que nos lleva a agradar a Dios, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Por eso el creyente, cuando hace algo indebido, se siente mal espiritualmente, porque sabe que está ofendiendo a Dios. Y el solo hecho de saber que está ofendiendo a Dios se debe al discernimiento que la palabra ha producido en él. Esa palabra le ha mostrado lo bueno y lo malo. Entonces ahora siente que ha ofendido a Dios porque está haciendo cosas contrarias a esa palabra. Por eso dice el verso 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No está hablando de la creación de Dios. Está hablando, y no hay cosa creada por el hombre. No hay cosa creada por el hombre, que de hecho tiene una intención, que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, no hay nada que el ser humano haga que no esté desnudo ante los ojos de Dios. Dios lo ve todo. Cuando se dice que Dios lo ve todo, es que Dios lo juzga todo. Dios lo conoce todo. Antes que esté la palabra en mi boca, he aquí, tú, Señor, lo sabes todo, dijo el salmista. Antes que esté la palabra en mi boca, ya tú lo sabes. Porque tú ya viste mi pensamiento, tú ya viste mi intención. Ya tú sabes lo que yo quiero hacer. Ya tú entiendes lo que yo deseo. Y Dios entonces aprueba o desaprueba esa intención. Esa intención nos puede llevar a la muerte, al fracaso. Nos puede llevar a estar encadenados espiritualmente. Incluso a ser poseídos, a tener muchas dificultades, porque somos conscientes por la palabra de Dios que nuestra motivación no es buena. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es lo que Dios trata de hacernos ver, porque la palabra de Dios es la más importante para nosotros. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra lámpara, es nuestra luz. La palabra de Dios, hermano, es el alimento que nuestra alma requiere para poder agradar a Dios. Sin la palabra de Dios no tendríamos discernimiento. En la medida que usted se aleja de la palabra de Dios y no la lee, porque ahora hay tantas formas de conversar ya sin estar presente con las personas, que la palabra de Dios ha quedado ausente. Ha quedado ausente. Solamente usamos frases, pero no leemos la palabra. No, usted no se detiene a leer un par de capítulos y considerar esos capítulos. No tiene contacto con esa palabra. Por eso es que su discernimiento es pobre. Por eso es que luego usted es engañado, engañada por el enemigo. Porque la palabra de Dios no está en usted activa. Pero cuando la palabra de Dios está en usted, la palabra de Dios defiende su alma, defiende su corazón. La palabra de Dios sale inmediatamente a relucir. Es lo que pasó con Cristo en el desierto. Cuando el enemigo lo tentó 3 veces, el Señor las 3 veces le respondió con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, le citó la palabra el Señor,
porque esa palabra es una palabra verdadera, es una palabra de poder. Yo les he contado en otras oportunidades una experiencia que yo tuve hace unos años atrás, donde yo no sé si era un sueño o era una visión, la verdad que no lo sé. Yo solamente sé que me vi flotando como Superman en el aire, con mis dos brazos extendidos así en el aire. Yo viajaba, yo flotaba, volaba. Pero donde yo estaba volando no se veía nada. Estaba totalmente oscuro, pura tiniebla. No veía nada, no veía ni mi cuerpo, nada. Una oscuridad tremenda, pero yo estaba en el aire. Y de repente aparece un personaje horrible y me agarra de las dos muñecas. Y se apodera de mí un terror, un miedo terrible, que quería hablar y no podía, quería gritar y no podía. Y yo vi que este personaje, aunque yo no lo veía, pero yo sentía que era un personaje horrible y fuerte, porque tenía una fuerza muy grande que doblegaba mis brazos ya, y yo veía que la intención de este ser era que yo me arrodillara ante él. Él quería que yo me arrodillara ante él, y me dobló de tal manera los brazos como para que yo me arrodille. Y entonces yo, lleno de terror, de miedo, todo temeroso, que no podía hablar, hablé bajito, me salió la voz bajita y le dije: Señor Jesús, ayúdame. Y cuando yo dije eso, vino una voz, amado hermano, pero potentísima, desde lejos, venía así la voz que me decía por 2 veces: di la palabra, di la palabra. Y yo me acordé de Filipenses capítulo 2, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, ¿no? Etcétera, etcétera. Y Dios le dio un nombre. Y cuando yo empecé a hablar así, y Dios le dio un nombre, para que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y cuando yo digo eso, yo sentí una fuerza, hermano, y sentí que era Él el que ahora se estaba arrodillando. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Bum! Desapareció. Y yo me levanté de mi cama, hermano, hablando en lengua por toda la habitación. Y sentía el Espíritu Santo de una manera tremenda. Entonces, yo nunca me olvidaré cuando esa voz me dijo: di la palabra. Es que la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Y al enemigo se le vence con la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy importante esa palabra de Dios. La palabra cobra vida, se activa, es vivificada. Nosotros conocemos en el griego las 2 palabras que le dan cierto sentido a la escritura: el logos, que es la palabra, y el rema, que es la palabra vivificada, la palabra viva. Usted abre la Biblia y está leyendo la Biblia, usted está en logos, simplemente es la palabra escrita. Pero hay un momento en que usted está leyendo la Biblia y usted siente que Dios le está hablando directamente. Y eso es rema. Allí, en ese momento, la palabra está siendo vivificada, está cobrando vida para usted. Hay momentos en que usted está conversando con una persona y usted le está hablando de la palabra de Dios,
pero es logos. Simplemente es el conocimiento de la palabra. Pero hay un momento en que usted está conversando con una persona y usted siente que Dios le está hablando a esa persona por sus labios. Usted lo siente que esa palabra que usted le está dando está penetrando en esa vida. Y eso es rema, la palabra vivificada, la palabra ungida, la palabra viva. O sea, la palabra ha cobrado vida en sus labios. Usted habla la palabra y está hablando algo que está siendo efectiva al corazón de esa persona. Está la palabra vivificada. Y usted siente la unción de esa palabra. Usted la siente. Usted sabe que está llegando esa palabra. Como usted sabe también que simplemente está hablando por conocimiento. Que usted le está citando la Biblia, que usted le está dando su testimonio y que no sé cuánto. Pero todo es en estado pasivo. Pero cuando está vivificada esa palabra en usted, esa palabra está llegando a ese corazón, a esa persona. Bendito nombre del Señor. Hay pasajes en la Biblia donde dice que el apóstol veía que aquella mujer tenía fe para ser sanada. O sea, en ese momento en que el apóstol está hablando la palabra le está dando discernimiento al apóstol de que allí hay una mujer que tiene fe para ser sanada, hay que orar por ella. O sea, son cosas que Dios genera un discernimiento. A veces decimos, usted venga para acá adelante, Dios tiene una palabra para usted, porque Dios le está mostrando también a través de los dones del Espíritu, pero está vivificando la palabra, se está haciendo viva, y esa palabra es un mensaje especialmente para alguien. Esa palabra, cuando cobra vida, hermano, es allí donde se cumple este verso, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra saca a luz lo oculto de ese corazón, lo saca a luz, y la persona se sorprende. La persona se sorprende. Yo he visto en campañas, en confraternidades, en cultos, en aires libres, cuando a veces se está dando la palabra y toda la gente que está allí está inmóvil, está atendiendo de una manera que no tiene otro pensamiento sino lo que está escuchando. La palabra los ha inmovilizado, la palabra los ha cautivado, la palabra les está mostrando su condición. Y se han quedado inmóviles, perplejos ante esa palabra. Porque es una palabra viva, está en rema, está ungida, está siendo manifestada a los corazones que están allí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa palabra es la que el Señor dijo que debíamos escudriñar. Y Pablo dijo que abundara en nuestro corazón. La palabra de Dios more y abunde en vuestros corazones. Porque esa palabra es la que da testimonio del Señor, de su poder, de su verdad. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros, todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos, tiene un móvil, tiene una intención. Y si nosotros no la pasamos por el filtro de la palabra de Dios, que en realidad es la palabra la que se manifiesta enseguida porque nos hace ver nuestra intención, nuestro corazón. Ese filtro de la palabra es importante para nuestro buen vivir. Porque es la forma
que Dios usa para guiarnos. No hay otra manera. Dios no nos está diciendo al oído, mira, haz esto, haz lo otro, camina a la derecha, vete ahora a la izquierda. No. Es el discernimiento de esa palabra en nosotros que nos guía a toda verdad y que guía nuestros pasos espirituales, guía nuestra vida y hace que nuestras intenciones sean buenas, que nuestras intenciones sean agradables a Dios. Dios se agrada de nosotros antes de hacer las cosas, porque ya vio la motivación, ya vio la intención. Cuando Dios juzga a dos personas, Dios juzga sus intenciones. Ambas pueden defenderse y tener un argumento, pero Dios ha visto su intención. Por eso dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No es que Dios había escogido a Jacob porque le cayó bien y a Esaú lo aborreció porque le cayó mal. Es porque Dios ya había visto su intención de uno y del otro. Uno, la intención de no querer la primogenitura. ¿Para qué me sirve? Y el otro, la intención de querer la primogenitura, la bendición de Dios. Esas intenciones marcaron un rumbo en la vida de Esaú y de Jacob. Hizo que Dios se agradara de uno sin haber llegado todavía el acto en sí, sin haber actuado ellos. Pero la intención del corazón marcó diferencia. Dios escogió a uno y desechó al otro por la intención del corazón. Cuando Dios escoge a David, Él le dice a Saúl, voy a poner a uno mejor que tú en el reino, cuyo corazón es conforme a mi corazón. Porque Él había visto en David intenciones nobles que estaban relacionadas con Dios. Miren, nosotros podemos ser muchos o pocos, eso no interesa. Pero en el diario vivir nuestro, Dios ve nuestras intenciones que le glorifiquen. La mayoría de creyentes, afanados por sus trabajos y por ganar dinero y por tener éxito y por alcanzar metas, muchas veces se vuelcan a intenciones que no son buenas, con el afán de aventajar a otros, con el afán de lograr cosas, con el afán de obtener cosas. Y no importa cuál sea el medio. Entonces Dios ve la intención del diario vivir nuestro. Pero hay creyentes que en su diario vivir, ellos están pendientes de lo que piensa Dios. Están pendientes de hacer lo correcto, tanto así que hacen cosas que no es común. Como por ejemplo, regresar a una tienda y decirle, usted me ha dado un vuelto de más. Eso es algo que no lo hace cualquiera. Usted pagó con un billete de 100 soles y le dieron devuelto 150 soles. Porque el billete de 50 estaba pegado atrás con uno de 100. Y lo puso y no se dio cuenta. Y usted tomó el dinero y después cuando usted lo ve, hay dos billetes, hay uno de 100 y uno de 50 y usted ha pagado con el de 100. Y entonces cualquiera dice, gloria a Dios, qué bendición, dice, ¿no? Qué bendición, dice, no se ha dado cuenta. Y el enemigo enseguida, y viene la batalla, ¿lo devuelvo o no lo devuelvo, no? Y algunos entran en esa lucha y algunos dicen, pero yo tengo mucha necesidad y esto justo cubre mi necesidad y que no sé cuánto. Y buscan un montón de excusas y argumentos que justifiquen y se quedan con el billete. Pero otros dicen, no, yo tengo que devolverlo. No, pero ese hombre es un engañador, ese hombre cobra de más, no interesa. No es tuyo, tienes que devolverlo. Tienes que devolverlo. Y hay personas que, amado hermano, se quedan sorprendidos.
Se quedan sorprendidos de estos actos y es un testimonio para los inconversos. Hace un tiempito atrás yo me fui aquí al centro y guardé mi carro en una cochera. Había llegado de visita a un cuñado mío. Y cuando salimos y regresamos para recoger el carro, mi cuñado me dice, oye, tu carro está abollado adelante. Y efectivamente tenía una abolladura fuerte. Y yo llamo al muchacho que atiende ahí y le digo, oye, mi carro está abollado, yo no he venido así. Y me dice, pues vamos a ver las cámaras, me dice, vamos a ver las cámaras. Y entonces retroceden las cámaras hasta el momento en que yo entro a la cochera. Y ahí se ve mi carro entrar y no se ve la abolladura. No está abollado mi carro cuando entra. Tampoco se ve que alguien haya abollado mi carro. No se ve ni a ningún otro carro abollando mi carro, porque las cámaras están ahí, ni a ninguna persona golpeando o de casualidad un fierro, no se ve a nadie hasta que yo llego. Entonces viene el dueño de la cochera, creo que era un japonés, y mira las cámaras porque le avisaron, miró las cámaras y descubrió que efectivamente mi carro no tiene abolladura. Y le digo, ¿cómo vamos a hacer? Me dice, bueno, habrá que pintarlo, me dice. Le digo, pero el problema es que estos carros no se pueden pintar por partes, tiene que pintarle todo el capó. Sí, pues, me dice, habrá que pintar todo el capó. Venga mañana, me dice, a las 10 de la mañana y nos vamos al pintor. Y yo me voy. Pero cuando yo me iba de camino a mi casa, yo me acuerdo que donde yo estaciono mi carro en la cochera de mi casa, hay una bicicleta allí, una bicicleta vieja que habían dejado ahí. Y yo me acuerdo que hacía un par de días atrás, yo al estacionarme, yo sentí un golpe, ¡pum! Pero no era un golpe tan fuerte, pero era el timón de la bicicleta así recto, es decir, así, y mi carro chocó ahí. Y yo me acordé mientras yo me iba de regreso a mi casa con mi cuñado, pero yo no le decía nada a él. Pero yo venía pensando y dije, no habrá sido la bicicleta, dije yo. Entonces cuando yo llego a mi casa, yo me estaciono bien cerquita a la bicicleta y me bajo para ver si el golpe, la abolladura que tenía mi carro era con el timón. Y exactamente el timón de la bicicleta daba exacto con la abolladura. Exacto. Y tenía el mismo círculo todo de la bicicleta. Hasta ahora está ahí. Y yo le tomé un video y dije, es la bicicleta. Pero en las cámaras no se veía nada. Pero yo decía, no, es la bicicleta. Porque aquí está exacto. Y coincide con el golpe que yo sentí ese día cuando yo vine, ¡pum!, me choqué. Y es exacto. Al día siguiente me voy a la cochera y lo llamo al japonés, que ya estaba ahí, y me dice, ya para irnos al pintor. Le digo, antes quiero que vea un video. Y le muestro el video, donde el carro da exacto con esa abolladura. Le digo, por eso es que acá no se ve a nadie golpeando mi carro ni ningún otro carro. Y sus cámaras no tienen la nitidez como para ver esta abolladura, le digo. Ha sido la bicicleta. Y yo soy consciente porque yo sentí el golpe. Hace 2 días atrás yo sentí el golpe, ¡pum! Pero no le di importancia porque pensé que era una cosa ligera. Pero había sido el timón. Fuerte fue. Que lo golpeó y lo abolló. Y el hombre me quedó mirando. El hombre me quedó mirando y le digo, mire, yo podía aprovecharme de esto. Que usted me pintara todo el capó de mi carro. Pero yo soy pastor.
y yo soy cristiano. Y aunque esto podría beneficiarme a mí, porque usted me dejaría pintadito todo, yo no agradaría a Dios, le digo. Así que no tiene que pintar nada. Esto es una bolladura que ya sucedió con esta bicicleta. Y así lo dejé. El hombre me dio la mano, sorprendido. Hombre inconverso. Lo invité a la iglesia y todo lo demás. Nosotros podemos decir, no, pero, y si no ha sido la bicicleta, pero yo sí soy consciente que ha sido, porque encaja todo perfectamente. Y yo tengo que entender que uno tiene que ser justo. Dentro de lo poco justos que somos, hay que procurar serlos. Y eso, hermano, lo digo como testimonio para gloria de Dios, es algo que Dios evalúa. Dios ve la intención de nuestro corazón. Cuando nos queremos aprovechar de alguien, cuando le queremos sacar ventaja a alguien, Dios lo ve, Dios lo sabe. Yo como pastor, en todos los años que tengo en el ministerio, yo me he topado con todo tipo de personas, creyentes vivos o que se creen vivos y creen que yo no me doy cuenta, pero yo los dejo pasar porque le digo, Señor, está en tus manos, esto no me corresponde a mí, porque algunos han sido un poco injustos. Un caso, por ejemplo, hace años, cuando estábamos todavía en Egipto, me acuerdo que un creyente a quien yo le había prestado en dólares un dinero, él me había prestado a mí en soles y me estaba cobrando en dólares. Yo le digo, pero tú me prestaste en soles. No, me dice, yo le presté en dólares. Yo ya era pastor. Le digo, no, hijo, tú me prestaste en soles, acuérdate. No. Y se cerró que era en dólares, Y le tuve que pagar en dólares. Dios sabe, Dios conoce. Y también Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu intención. Un dinero más, un dinero menos, al final es lo de menos. Pero el acto, la intención, la viveza, es algo que Dios no lo pasa por alto. Dios lo ve. Y eso es algo que nosotros debemos evitar. Debemos ser justos. Tú no necesitas aprovecharte de nadie. Tú no necesitas aprovecharte de un trabajador, explotarlo, quitarle sus beneficios. No puedes hacerlo, porque le corresponde. Entonces eso Dios lo ve. Dios observa. Hay personas que a veces tienen empleadas en sus casas y a esas empleadas las explotan y las hacen trabajar, pero se supone que la ley dice que son 8 horas. Estas trabajan todo el día y si son cama adentro hasta toda la noche. Les dan duro en el trabajo y ganan una miseria, hermano. Una miseria. Por decirle, le pagan 400 soles mensual a una muchacha que trabaja 15, 18, 20 horas diarias, que no puede venir ni al culto. Algunas son creyentes, no pueden venir ni al culto, porque tienen que estar allí, que cuidando, que lavando, que esto, que lo otro, que un llamado para acá, otro para allá. Las explotan duro y con una miseria. ¿Acaso ustedes creen que esas personas que explotan de esa manera no saben lo que están haciendo? Sí lo saben. Saben que están explotando, saben que se están aprovechando de la necesidad de esa persona. Y las explotan. Pero Dios lo está viendo. Dios lo está mirando. Y por eso vienen consecuencias terribles. Porque Dios juzga.
Y esa persona toda dolorida, terminan todas adoloridas, o tienen que irse tarde a su casa, no tienen para el pasaje, comen tarde, almuerzan tarde, porque no les permiten almorzar a su hora. O sea, es como una época así de los virreyes, de los esclavos, en este siglo. Pero Dios lo ve, Dios lo observa. Y peor, cuando son creyentes. O sea, el explotador, la explotadora, son creyentes. Eso es lo peor todavía. Porque Dios está mirando. Amado hermano, no hay un solo segundo que Dios deje de contemplarnos. Es increíble la mirada de Dios. Todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el ojo de Dios está sobre nosotros. Seas bueno o malo, creyente o no creyente, el ojo de Dios está sobre ti. Ante la poderosa mano del Señor. Todo el tiempo. Porque de una u otra forma hacemos algo que no está bien. Y nosotros tenemos que reconocerlo y tenemos que procurar que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos no tengan una intención que desagrade a Dios o que ofenda a Dios, porque eso va a generarnos consecuencias. En algunos casos hasta la muerte. Nos genera consecuencias. Dios se ha desagradado. Dios se ha desagradado. No podemos permitir que Dios se desagrade. Tenemos que hacer las cosas correctamente. Tenemos que hablar con justicia. ¿Sabes qué? Mira, yo necesito que me hagas un trabajo, pero yo solamente tengo para pagarte tanto y lo que podemos hacer es compensarlo con las horas. No sé, ¿te conviene o no te conviene? Hablando se entiende la gente, pero no aprovecharse. Es como que alguien vende su televisor porque tiene un hijo grave en el hospital, no tiene para la medicina y está vendiendo todo, está vendiendo su televisor. Dice, vendo mi televisor, ¿cuánto? Bueno, a mí me ha costado, este televisor me costó 3.000 soles. ¿Y cuánto quieres? Dame 2.000 soles. Te doy 500. Le pone una cifra irrisoria, ¿no? Porque sabe que está desesperado, sabe que está necesitado. Entonces se quiere aprovechar. Desde el momento que le dice te doy 500, ya se quiere aprovechar. Su intención es mala. Y Dios lo está mirando. Dios lo está viendo. ¿Por qué te quieres aprovechar de algo que es la necesidad, la urgencia? En todo caso, no compres nada, dile, no tengo, no puedo. Pero no aprovecharte. Y el otro dice, bueno, si quieres te doy por partes. Te doy 500 y después te doy 200 y así de acá hasta 2 meses. Y la necesidad, hermano. El hombre sale por aquí, por allá a vender, no encuentra, regresa donde él ya pues dame por partes. ¿Qué le queda? Que cuando uno en ese momento necesita, tú no encuentras a nadie. Lo que vas a encontrar es gente que se va a aprovechar. Se va a aprovechar de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios juzga eso, hermano. Dios juzga eso. Yo me acuerdo, un hermano tenía un carro, tenía un taxi. Y este hermanito entró en una tragedia. Su esposa había tenido un accidente y estaba a punto de morir. Le daban listas grandes de medicinas y el hombre no sabía qué hacer, no tenía dinero, nadie le quería prestar. Empeñó su taxi a otro taxista. Te empeño mi taxi, hermano.
Dame 2,000 soles, lo necesito urgente. Si no consigo estas ampollas, se muere mi mujer. Te empeño mi taxi. Le dio su taxi. Apenas yo tenga, recupero mi carro, mi taxi. El hombre le dio el dinero, compró las medicinas en un ratito. En ese mismo día se le fueron los 2,000 soles. Y comprando medicinas se salvó su mujer. Gracias a Dios, las inyecciones, las oraciones, todo. Dios puso su mano y se salvó la hermana. ¿Sí? Muy bien. Ahora el problema es que él no podía recuperar su carro, no tenía el dinero. La otra persona taxiaba con el carro de él. Y al final, como a los 5 meses, logró un préstamo y fue a pagar el carro. Cuando el hombre le devuelve el carro, se lo devuelve todo destartalado. Su carro estaba todo destartalado. Él se lo había dado en buenas condiciones. Y se lo devuelve todo destartalado. Inclusive la palanca de cambio no funcionaba bien, las luces, tenía hasta un choque. Todo, o sea, como usted sabe, cuando es carro ajeno, la gente del carro le da, pero como a hijo. Y el hombre dice, pero mi carro, mira cómo me lo estás entregando, yo no te lo he dado así, yo mi carro te lo he dado en buenas condiciones, todo funcionó. No sé, hermano, tú sabes, pues el tiempo. Además, te tengo que cobrar intereses también por el tiempo que tú no me has pagado. Y el hermano le dice, tú me vas a cobrar intereses, me estás devolviendo mi carro destartalado y encima tú has hecho negocio con mi carro. Tú has ganado plata con mi carro. Tú te has beneficiado de mi carro. Y yo no te estoy diciendo que tú me pagues eso. Aquí está el dinero. Yo te empeñé mi carro, no para que tú lo trabajaras, sino para que estuviera en garantía, como prenda de garantía. Y tú has usado mi carro para sacar provecho de mi carro, has ganado plata con mi carro, me lo devuelves todo destartalado y encima me dice que me vas a cobrar intereses. Eres injusto. Pero el hombre no lo entendía. Él no lo entendía y era un creyente taxista. Y al final tuvo que recoger su carro así y mandarlo a arreglar. Ya era un lío tremendo. Pero a veces las cosas se dan de esa forma. Dios lo ve todo. Dios lo observa todo. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios bueno. ¿Qué hizo ese hermano? Se fue al templo en un ayuno y le dijo al Señor, Señor, no tomes en cuenta lo que este hermano ha hecho. No le tomes en cuenta. No deseo que él sufra consecuencia de nada. Tal vez él no entiende las cosas. Algún día entenderá. Ábrele su entendimiento para que un día entienda que debe actuar correctamente. Amados hermanos, la vida a veces no es fácil, porque los seres humanos, nosotros, a veces no somos comprensibles. No entendemos, porque la palabra de Dios no está en nuestro corazón. Vivimos alejados de la palabra. Nos llenamos de otras cosas que no es la palabra de Dios. Y por eso no tenemos discernimiento ni juicio divino. Pero cuando estamos cerca del Señor y tenemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da discernimiento. Nos abre el entendimiento. Y hace que nuestras intenciones sean correctas, sean justas. Y Dios se agrada de ello. Y cuando Dios se agrada de un corazón que tiene una buena intención, hermano, las ventanas de los cielos se abren. La gracia de Dios desciende, la protección divina, la salud, la familia, el hogar, su trabajo, su negocio, el dinero,
todo está protegido y bendecido por Dios. Porque Dios ve tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Verso 13 del capítulo 4 de Hebreos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Realmente que Dios nos ayude a ser personas con buena intención, con buen corazón. No importa que pierdas, ganas. En el Señor el que pierde, gana. Y el que gana, pierde. Por eso dice la Biblia que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, llevará mucho fruto. Inclina tu rostro, cierra tus ojos allí donde estás. Bendito sea el Señor. Todos los días nuestra vida es analizada. Dios la ve. Pero todos los días Dios hace un llamado a venir a Él, a humillarnos, a pedir perdón, a reconciliarnos, a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Toda persona que reconoce, toda persona que viene a los pies del Señor, será perdonado. No importa lo que haya hecho, será perdonado. Y Dios empezará con él una nueva vida. Tal vez puede que haya alguien que se ha equivocado en el camino. Puede que haya alguien que ha actuado injustamente. Puede que haya alguien que haya pecado por ahí, de cualquier tipo de pecado. Pero esta noche Dios te dice: yo conozco tu corazón y las intenciones de tu corazón. Si yo quisiera, podría destruirte. Pero yo te llamo al arrepentimiento. Yo te llamo a que reconozcas tus faltas. Y te invito a que te acerques a mí. Él borrará tus pecados y hará de ti una nueva criatura. Te bendecirá. Te bendecirá. Amados hermanos, si hay alguien esta noche que diga: pastor, ore por mí, levanta tu mano ahí donde estás. Yo haré una oración por ti. Si hubiere alguien, una vida levanta su mano, otra vida más, otra vida más, otra vida más, otra vida más, otra vida más. Dios bendiga esas vidas. Allá atrás otra vida. Gloria a Dios. Allá también. Dios te bendiga. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está y cierre sus ojos. Gloria a Dios. Voy a orar por ti, porque Dios es un Dios bueno y perdonador. Dios es un Dios sanador del alma, del cuerpo. Dios es nuestro ayudador y te ama. La palabra de Dios puede ser dura, pero la palabra de Dios es una palabra regeneradora, que sana, que limpia, que santifica. Con tus ojos cerrados, dile al Señor lo que sientes, pídele perdón a Dios mientras que oramos por ti. Toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por estas vidas con todo nuestro corazón.
Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, mira cuántas vidas aquí han levantado sus manos. Tu palabra ha llegado a ellos. Tú conoces sus corazones. Tú conoces sus intenciones, como conoces las de todos nosotros. No hay nadie que podamos justificarnos delante de ti. Pero estas vidas hoy se acercan a ti de todo corazón. Hoy se humillan y te piden perdón por las cosas que puedan haber obrado y que han obrado mal. Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano de una manera poderosa sobre ellos. Que perdones y quites todo pecado de sus almas. Que santifiques sus vidas. Que pases por alto toda acción que no haya sido agradable ante tus ojos. Que ellos sepan que tú los amas. Y que tú en este momento te alegras de ver esa reacción y ese acercamiento hacia ti de parte de ellos. Señor, tómalos en tus brazos. Ellos tienen no solamente su persona, ellos tienen familias, ellos tienen un hogar. Ellos tienen un lugar de trabajo. Señor, protégelo y bendícelos a todos ellos, Señor, en todas las áreas de sus vidas. Guárdalos, envía tus ángeles alrededor. Lávalos con tu sangre, Señor. Santifícalos con tu presencia. Hazlos nuevas criaturas. Y que ninguna falta o pecado cometida sea recordada más, como dice tu palabra. Que a lo profundo de la mar sepultan los pecados y nunca más te acordarás de ellos. Señor, bendícelos, Padre. Y si alguno estuviera enfermo, sana su cuerpo, quita sus dolencias, quita sus males. Desaparezca toda enfermedad de sus cuerpos, Señor. Satúralos de tu Espíritu Santo sanador. Llénalos de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. ¿Cuántos levantan sus manos y dan gloria al Señor, hermano? Dele un fuerte aplauso a Cristo con todo su corazón. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Señor los bendiga, mis hermanos.